Muchas gracias por la amable invitación. Soy el doctor David Ancona, oftalmólogo experto en retina y en oncología ocular. El día de hoy les vengo a presentar qué hacer cuando tenemos la sospecha de un tumor intraocular. Con fin de esta plática no tenemos ningún interés comercial y todas las imágenes que voy a enseñar el día de hoy le pertenecen al Eye Cancer Institute, a menos que expresemos algo diferente. Todo inicia con la sospecha de un tumor intraocular. Bien dicen que lo que no se ve no se sospecha y lo que no sabemos no se ve. Entonces es importante saber qué podemos hacer cuando estamos frente a un paciente con un posible tumor intraocular. Y a menudo el escenario se ve más o menos así, que tenemos un ultrasonido enfrente de nosotros, el cual tiene como una sospecha de melanoma o de metástasis o algún otro tumor intraocular. Y a menudo no sabemos qué otro estudio pedir. Y, por ejemplo, mandamos a hacer estudios de hígado cuando tal vez no estamos seguros todavía del diagnóstico presuntivo. Lo más importante es primero tener una historia clínica completa y para esto tenemos que describir la lesión. Y un aspecto muy importante es describir el color de la lesión. Luego tenemos que preguntarnos si es melanoma y el motivo es porque el melanoma es el tumor intraocular primario más frecuente en todo el mundo. Hay que preguntar si en la familia hay antecedente de cáncer de mama, cáncer de páncreas o mesotelioma de pulmón, porque estos tumores están asociados a un síndrome que se llama VAP1, en el cual también tienen predisposición a tener melanoma uveal de forma familiar. ¿Hay alguna otra información que nos aporte más? Por ejemplo, ¿ha tenido el paciente algún antecedente de algún cáncer, algún linfoma? Hay que preguntar y atrevernos a preguntar a los pacientes porque podemos obtener información valiosa. Tal vez han usado quimioterapia o les han dado radiación o han usado algún tipo de inmunoterapia. ¿El paciente ha tenido uveitis antes? Porque hay tumores como el tumor vasoproliferativo que están asociados a cuadros uveíticos. Respecto a cómo describir la lesión, les mencioné que el color era un aspecto muy importante. Y básicamente existen 4 colores en los cuales podemos segmentar a nuestros pacientes de los tumores intraoculares. Y estos son el blanco, el amarillo, el naranja y el café. El más característico de los tumores blancos es el retinoblastoma, más observado en niños. Luego vemos algunos otros tumores blancos en gente más grande, como el meduloepitelioma en niños mayores de 7 años, el astrocitoma en jóvenes y adultos, y las calcificaciones esclerocoroideas que se pueden ver en cualquier tipo de edad y que son mayormente idiopáticas, aunque a veces se asocia a falta de la regulación del calcio sérico. Las lesiones amarillas más típicas son las metástasis. Podemos observar metástasis de color amarillo en el cáncer de mama, el cáncer de riñón, pulmón, esófago y prácticamente en cualquier lado. Es importante acordarnos que si se asocia al líquido subretiniano, esto nos favorece el diagnóstico de metástasis. Aunque también las metástasis se pueden presentar en otro color, que es el color naranja. Sin embargo, cuando las metástasis aparecen en color naranja, nos orienta a buscar a ciertos lugares en particular, porque existe una triada de metástasis naranjas que nos hacen pensar en ir a buscar primero al carcinoide gastrointestinal, al cáncer de tiroides, cáncer de riñón y recientemente publicados el cáncer neuroendocrino y el sarcoma alveolar en pulmón. Es a veces muy difícil diferenciar entre las metástasis de pequeño tamaño con hemangiomas coroideos de pequeño tamaño, razón por la cual es importante incluir a un oncólogo ocular en el abordaje. Finalmente están las lesiones pigmentadas o cafés, y aquí el melanoma es el rey, ya sea el melanoma cutáneo que ha hecho metástasis intraocular, y aquí solemos ver lesiones múltiples de pequeño tamaño, bilaterales, o una lesión única de cierto grosor con líquido subretiniano, que es más bien un melanoma primario de uvea o melanoma uveal o de coroides. Un estudio muy importante va a ser el OCT, porque nos va a hacer diferenciar de algunos fenómenos que puedan estar pasando cerca de nuestro tumor. Por ejemplo, en este caso, que vemos un nevo de coroides, en el cual en el ápice se encontraba una membrana neovascular que fue exitosamente tratada con terapia antiangiogénica. Esto nos confirma de que no todo el líquido subretiniano en la presencia de un tumor precisamente habla de malignidad. Y vemos otros ejemplos en los cuales el OCT brilla
por su valor. El primero es en el melanoma, donde vamos a observar los fotorreceptores peludos o shaggy photoreceptors, originados por una elongación de los fotorreceptores ante la presencia del líquido subretiniano subagudo. También vamos a ver en las metástasis el patrón lumpy bumpy o empedrado, en el cual vemos estos montículos que se van generando motivo de la infiltración de las células metastásicas. Finalmente, otro patrón reconocible es en el de marea o CSIC. El patrón de CSIC se observa en el linfoma coroideo. Este linfoma es característico por infiltrar la coroides y su asociación al linfoma conjuntival. Afortunadamente le suele ir bien con el tratamiento. También hay que acordarnos que las presentaciones pueden variar. Por ejemplo, en el melanoma existen 3 tipos de presentaciones clínicas. La primera y más conocida es aquella que es endomo, que es la primera. Posteriormente está en champiñón, que es la más característica, que es cuando se rompe Bruch y aparece una protuberancia. Y finalmente, y menos conocida y menos frecuente, está el patrón difuso, que no tiene bordes definidos. La importancia entre diferenciar nevo y melanoma es saber cuándo tratar. Un nevo simplemente se debe observar, pero dependiendo de sus características es cada cuánto debemos observar. Finalmente, algún porcentaje de nevos se van a transformar en melanoma y son aquellos los que queremos detectar a tiempo. Basado en la clasificación dermatológica para diferenciar nevos de melanomas, los doctores Shields fueron los pioneros en generar una mnemotecnia que fuera sencilla para recordar para los oftalmólogos, y su primera versión se llamó To Find Small Ocular Melanoma Doing Imaging. En él era una combinación de factores clínicos cuya única herramienta era el lente de 20 dioptrías y un oftalmoscopio indirecto para poder diferenciar lesiones únicamente con el ojo humano, si eran benignas o malignas, pero esto nos permitía diferenciar muchas lesiones. En la premisa de que la mayoría de los melanomas coroideos provienen de nevos preexistentes, nos dimos a la tarea de tratar de encontrar cuáles características eran predictoras de una evolución maligna. Y para eso se presentó la última versión de esta mnemotecnia, que es la tercera, y que voy a presentar a continuación. Lo que queremos evitar es lesiones tan grandes que aparezcan casi en la totalidad del volumen del ojo. Y ahí es cuando viene la nueva mnemotecnia. En este estudio reportado en el Journal Retina, en el cual tengo el placer de ser coautor, la doctora Carol Shields describe las características que tenemos que buscar en los nevos de coroides, que se llaman To Find Small Ocular Melanoma Doing Imaging. Y voy a describir a continuación. To Find Small Ocular Melanoma Doing Imaging te asocia 6 factores que son importantes que uno pueda detectar en aquellos tumores. El primero es el grosor, un grosor de más de 2 milímetros, la presencia de líquido subretiniano, presencia de síntomas, presencia de pigmento naranja, hipoecogenicidad por ultrasonido, que le decimos melanoma hollow, y finalmente un diámetro basal de más de 5 milímetros. Estas 6 características se pueden observar en los 4 estudios que tenemos que pedir, que son la foto de fondo de ojo, la autofluorescencia, el OCT sobre la mácula y sobre la lesión y el ultrasonido. Si tuviera que decidir cuál es el estudio más importante, definitivamente diría que el ultrasonido, porque es el único estudio que nos otorga 2 factores de riesgo. ¿Y por qué no pedimos angiografía con fluoresceína? Al menos no de primera instancia. Si bien fue usada anecdóticamente, resulta que la angiografía con fluoresceína solo aporta diferenciación en un pequeño porcentaje de aquellas lesiones. Y fueron pioneros en esta research el doctor Augsburg y el doctor Jerry Shields, que crearon el primer servicio de oncología ocular en el mundo. Y este patrón en doble circulación se observa muy poco en las lesiones. Y cuando se observa ya hablo de una lesión avanzada, razón por la cual no es un estudio que nos detecte precozmente un melanoma. Para lo que sí sirve la angiografía con fluoresceína es para diferenciar algunos que llamamos pseudomelanomas, principalmente aquellos vasculares, como el PHCR o corioretinopatía exudativa hemorrágica periférica,
entre otros, como el que acabamos de ver hace rato, de la neovascularización coroidea. Y la importancia de esta mnemotecnia es detectar melanomas pequeños, porque entre más pequeño un melanoma, es más fácilmente curable y va a tener menos riesgo de metástasis. Por un estudio de una progresión Kaplan-Meier, sabemos que a partir de los 8 milímetros de grosor hay un brinco en las metástasis. Entre menos de 8 milímetros y más de 8 milímetros vamos a observar más metástasis. Nuestro reto es detectar melanomas cada vez más pequeños. Pero esto dificulta un poco porque es una nueva mnemotecnia de la cual tenemos que aprender. Y para eso usamos recursos tecnológicos que estén a nuestra disposición, que son el celular. Yo les invito, si están ahí presentes, a sacar su celular y escanear este código QR o dirigirse en el navegador Safari o Chrome en http://mmy.app o My App. Esta aplicación va a guardar en su celular la mnemotecnia diagnóstica de melanoma y es una aplicación que desarrollamos en iCancer Institute, con la promesa de que sea siempre gratuita para el uso de nuestros colegas y nos permitan diagnosticar melanomas más tempranamente. En esta app vamos a tener recordatorio de los 4 estudios que tenemos que pedir, que son foto de fondo de ojo, autofluorescencia, OCT en la mácula y en la lesión y ultrasonido, modo B. Y es así que podemos diferenciar estas lesiones. Por ejemplo, este es un caso real de una lesión pigmentada en el fondo de ojo, en el cual vamos a ver por ultrasonido que mide menos de 2 milímetros. En el OCT vamos a observar que casi no tiene líquido subretiniano. En la autofluorescencia la agudeza visual va a ser de 20-20, quiere decir que no tiene una baja visual. En la autofluorescencia vamos a ver que es una lesión hipoautofluorescente que habla de inactividad. Finalmente vamos a ver que no tiene una hipoecogenicidad intrínseca y su diámetro que es mayor de 5 milímetros debido a que cabe el nervio óptico más de 2 veces dentro de la lesión. Si hicimos bien la mnemotecnia con la ayuda de nuestro celular, nos vamos a dar cuenta que solo tiene uno de los 6 factores de riesgo, lo cual le confiere un 11% de probabilidad de que esta lesión se transforme en melanoma. Esta calculadora te dice automáticamente a 5 años cuál es el riesgo de que se transforme en melanoma. Yo les invito a jugar con esta aplicación en cada paciente con lesión pigmentada que tengan. Y abajo en el cuadro, abajo de la barra, va a venir la recomendación. Por ejemplo, en este caso, repetir los estudios nuevamente en 4 meses. Por otro lado, si tenemos casos altamente sospechosos, por ejemplo, este que tiene 55% de riesgo, nos va a recomendar incorporar a un oncólogo ocular en la ecuación. Y en caso de que aquí, por ejemplo, en México, tenemos una liga donde podemos referir tempranamente. Lo que queremos evitar al final es que los tumores crezcan de tal manera que ocasionen consecuencias fatídicas. Queremos evitar errores, queremos evitar daños y queremos quitar miedos. En esta imagen que vemos es de un melanoma que no se había sospechado y en una cirugía de Faco lo complicó todo, generando una ruptura de cápsula posterior y una colisión de la pieza de Faco que no fue intencional contra el tumor, lo cual generó lo que vemos en la cápsula anterior, que son siembras de la tumoración maligna. Finalmente, les invito a utilizar la aplicación y guardarla en sus celulares para que tengan disponibles en sus celulares todo el tiempo. Les agradezco mucho de nuevo la invitación y les invito a seguirnos por redes sociales. Estoy en todas las redes sociales como Ancona Ocular y cualquier duda que tengan estoy para ayudarles.